grados de ingeniero químico por parte de la UAP. Es evaluadora acreditada por parte de CONACYT en el área 7 en Ingeniería en Industria. Es integrante de la Red Internacional de Ciencias Ambientales y administradora de la web institucional redica.uap.mx. Tiene una trayectoria bastante amplia. Desde 1998 es parte de los académicos e investigadora de tiempo completo por parte del ICUAP. Ha realizado diferentes estancias en Francia, en Costa Rica. Desde 2014 es subdirectora editorial de la revista Redicuap. Desde 2015 es instructora del curso de taller de redacción y publicación bilingüe Redicuap en su formato digital también. Ha sido ganadora junto con su grupo en el 2018 del proyecto en el programa de generación de ideas de Green 3D. Obtuvieron el primer lugar presentando material sostenible destinado a la impresión 3D a partir de residuos orgánicos y bioplásticos. Ha participado y ha cooperado académicamente en diferentes universidades, iniciando por nuestra universidad, en la UNAM, en la UAM de Iztapalapa, en la Ibero Puebla, en la Universidad Madero, y por consiguiente tiene una amplia formación de recursos humanos. Cuenta con 2 patentes otorgadas ante el INPI y cuenta también con 2 líneas de investigación, que es metabolismo urbano y análisis de ciclos de la vida de residuos valorizados, residuos a recurso. Y bueno, pues como verán, pues es una persona con una amplia formación y que bueno, esperemos que, agradecemos que esté formando parte de nuestra clase, ya que tiene mucho que aportarles a ustedes. Y pues sin más preámbulo, dejamos a la doctora Betty con ustedes. Primero va a dar su conferencia y ya al término vamos a hacer una ronda de preguntas por lo que ustedes tengan inquietudes. Pues los dejo con la doctora Betty. Pues muchas gracias, agradecer a Alianzas y Tendencias UAP y a la doctora Dolores Castañeda por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Tenemos ya tiempo de conocernos como investigadoras y también como amigas, y pues es interesante compartirles algo de lo que estamos haciendo y que estamos empujando muy fuertemente. Los alumnos, y como están ustedes, también es invitación para cada uno de ustedes en hacer servicio social y prácticas profesionales. Pues en mi grupo, a pesar de tener poquito tiempo, ya tengo de diferentes disciplinas y tengo alrededor de 16 alumnos que están participando en estos proyectos. Entonces, bueno, les presentaré esta área interesante que es pues nueva para, para nuestra área geográfica, porque ya se ha venido haciendo desde hace tiempo y sobre todo es una alta investigación que se da en otros países, sobre todo los europeos, y nosotros estamos incipientes en ello y pues es un campo muy fértil. Entonces, quien quiera participar, adelante. Bueno, le he titulado Metabolismo Urbano y Valorización de Residuos, precisamente cuestiones de la ciudad en la que estamos y que realmente pues que convivimos todos los días. Ahora ustedes mismos se desplazan de diferentes formas en autobús, a ver qué dice, me dice permitir, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, pero si no quería confirmar que estuviera grabando. Y le digo que sí, permitir. Sí, por favor. Ok, si no, no nos va a dejar. Sí. Muy bien. Entonces, regresando, ustedes mismos ahora para estar, a lo mejor unos de ustedes están en casa, otros están en la facultad, etcétera. Es importante mencionarles que necesitamos, pues, movilizarnos de un lado a otro, ya sea en diferentes medios de transporte, en auto privado, en auto algún público, servicio particular, autobús, bicicleta, que aún todavía no está normada aquí en la ciudad y pues es muy peligroso aún estar
viajando o trasladándose en este sistema de transporte. Pero la ciudad tiene movimiento desde temprano y hasta muy tarde, y sobre todo, bueno, estamos nosotros, ¿no? Los que convivimos dentro. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esto? Y por eso es que le decimos metabolismo urbano. ¿Por qué? Bueno, vamos a asociarlo. Ustedes han tenido pues ya clases de microbiología, de biología, etcétera. Entonces, por eso es metabolismo. Lo han visto el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo en las células. Si recuerdan, entonces, ¿cuál es el anabolismo y cuál es el catabolismo de una célula? Una célula para sobrevivir pues necesita insumos, necesita energía, necesita agua, necesita temperatura, humedad, todo esto. Entonces, haciendo esta analogía, es una metáfora para comprender y comparar, por eso hasta lo pongo en circulito, una célula a una ciudad. Es casi comparativo y es una metáfora, pero de cierta forma, nosotros somos quienes estamos dentro de una ciudad y pues tenemos demasiadas actividades, transporte, comunicación, eh, traslados de un lado a otro. Necesitamos para todo ello medios y sobre todo esos medios son los insumos que tenemos para comer, que todos los extraemos de la naturaleza, los transformamos y los convertimos en productos y esos productos los utilizamos y a su vez pues también generamos ciertos factores que se comparan como residuos. Bueno, este tema o esta forma de decirlo, el metabolismo urbano, no es nuevo, no es nuevo. Estamos hablando de 1880, de Carlos Marx, quien en ese año, bueno, empieza a hacer esta relación de metabolismo en las ciudades precisamente por la extracción de recursos naturales, como les decía anteriormente, que extraemos para transformarlos de la naturaleza y que son necesarios para la humanidad. Es el pensamiento de 1880 aproximadamente y posteriormente, en ese lapso, pues quien sí ya hizo un artículo basado en eh, en este tema, en esta ítem que ya se denomina como metabolismo en las ciudades, fue Abel Goldman, quien principalmente utilizó este concepto como lo utilizamos ya ahora, y curiosamente, bueno, pues ya decía el metabolismo urbano de una ciudad ficticia, él hacía en 1965 ya teníamos una cantidad importante de habitantes, entonces utilizó una ciudad ficticia de 1 millón de habitantes para cuantificar cuántos recursos eran necesarios para que esta ciudad se mantuviera, pero a la vez, ya que tenemos la extracción de la naturaleza, la transformación de productos, el uso de ellos, generamos desechos o residuos. Entonces son los que genera esta ciudad. Y esa fue principalmente su objetivo, bueno, valorar, conocer cuál es la forma de que la ciudad opere esos recursos y posteriormente cómo va a hacer el uso o el beneficio de los que surgen. Bueno, continuando con ello, ya en 1977, ya unos años más adelante, pues ya estuvo el concepto más fundamentado, más basado en lo que tiene una condición de ciudad, con todos los medios, todo lo que es necesario para la ciudad principalmente, pero sin embargo es una cuantificación desigual, porque introducimos una cantidad de recursos, una cantidad de materiales, energía, combustibles, lo transformamos, pero desafortunadamente no es a la par lo que sacamos. Desgraciadamente sacamos más de lo que ingresamos. Entonces, este concepto de metabolismo urbano pues trae consigo varias cuantificaciones sobre todo de ello, para ver y medir las condiciones. Vamos a ver diferentes conceptos y diferentes análisis que se hacen hacia el metabolismo. Bueno, es curioso, pero
En este lapso, 10 años más o menos aproximadamente, de los 80s a los 90s, no hubo un interés. Permanecían las ciudades, funcionaban y ya el concepto estaba, pero no había tanta resonancia hasta el año 2000. Entonces, en el año 2000 es cuando ya empezamos a ver, bueno, qué sucede con las ciudades. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que había sobrepoblación, sobreconsumo, generación de residuos. Entonces, ¿qué está pasando con las ciudades? Y sobre todo es una condición importante de las ciudades donde ya se aloja mayor cantidad de residuos generados por los mismos habitantes. Y aquí en este mapa que les pongo, en este año, en 2000, bueno, ya hay estos puntitos naranjas que les da a conocer, bueno, ya los intereses por conocer las condiciones que se manejan dentro de la ciudad. Y pues aquí ya tenemos a México. Entonces ya este concepto se adoptó más, se afianzó y ya empezamos a ver, bueno, qué está sucediendo. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad también surge en esta época y el concepto de metabolismo urbano pues se arraiga y principalmente en la cuantificación de entradas y salidas. Acuérdense de alguna clase que es flujo de fluidos o balance de materiales y lo que entra más lo que se procesa y lo que sale debe ser igual, pero aquí la condicionante, pues hay una desigualdad y entonces empezamos a plantear posibles soluciones. Esas soluciones pues van a ser de acuerdo a los flujos de materiales. Bueno, ¿qué sucede con esto? El metabolismo urbano puede enfocarse de diferentes formas dependiendo de nuestro interés. Y nuestro interés principal es la ciudad o las ciudades. Cada ciudad, como la célula que les ponía al inicio, tiene diferente anabolismo y catabolismo, es decir, entradas, salidas y necesidades. No es lo mismo Ciudad de México que Ciudad de Puebla, que Ciudad de Monterrey, que Ciudad de Hidalgo. Tenemos factores similares, pero no somos iguales porque tenemos requerimientos diferentes. Tan solo en el consumo de materiales extraídos de la naturaleza, algunos somos extractores más de minería, otros somos más productores y extractores de la naturaleza de maderas, de materiales del suelo. Por ejemplo, mármol, aquí en Puebla tenemos, somos extractores de esos medios que utilizamos para adorno, para pisos, etcétera. Entonces, todo esto, el metabolismo urbano tiene que ver con este ecosistema denominado ciudad, y esa ciudad es diferente en cada uno de los aspectos. ¿Por qué? Porque el lugar donde existen estos flujos de materiales y energía, pues cambian, como les decía, totalmente dependiendo la población, las condiciones y requerimientos de esta misma y, por ende, las condiciones de desecho o de generación de materiales que ya no se usan o no le vemos otro uso. Sin embargo, sí lo hay. Bueno, tenemos que ver también el vínculo rural y urbano. Es totalmente diferente. Un vínculo rural y urbano pues se entrelazan cuando estos dos sectores o ecosistemas están casi unidos. Si se recuerdan y están haciendo la analogía, bueno, Cholula hace unos 20 años era un lugar rural. Ahora se ha acercado tanto a la ciudad y ya es otra ciudad que está conviviendo con la ciudad más grande que es Puebla. Y así nos ha sucedido territorialmente hablando del caso de Puebla, por ejemplo, otras comunidades que anteriormente se decían que eran rancherías, medios rurales o algunas puntos donde había cierta población, pero aún, sin embargo, el crecimiento ha sido tan grande que ya estamos unidas, es una misma ciudad y otros vínculos redundantes o alrededor que tenemos de la misma ciudad y que ya estamos cohabitando. La desigualdad de estos recursos, por consiguiente, son diferentes. Unos tienen una ciudad capital y otros
un medio semirural o suburbano que se le denomina, entonces ya son diferentes. Y esa desigualdad, pues la vemos en la concentración de población, porque no queremos estar en un medio suburbano o un medio rural, porque tenemos la ilusión de que en la ciudad, que es más grande, que vemos que hay transporte, medios, almacenes, supermercados, van a haber mejores condiciones. Pero sin en cambio hay una desigualdad total porque empezamos a llenar o a sobrepoblar una ciudad con requerimientos de otro tipo de condiciones. Entonces, esta línea de metabolismo urbano es una herramienta para evaluar sobre todo el medio ambiente y se basa sobre la ecología industrial. Esta disciplina analiza precisamente a la sociedad midiendo los flujos de materiales para buscar también soluciones, no solamente contabilizarlos y ver el impacto que causan, sino buscar soluciones a esta desigualdad que existe y medir sobre todo de forma sistemática las entradas y las salidas. Es un área muy compleja porque tiene diferentes factores, es multifactorial y tenemos que ver los 3 niveles de sustentabilidad: el económico, el ambiental y el social. Entonces, si medimos estos 3 factores, pues es ahí donde vienen y surgen las complicaciones. Bien, en cuanto a los medios o factores, se encuentran pues las entradas, la energía, agua y materiales para este sustento, que viene relacionada también, les decía, con las salidas, que puede ser salida al aire, contaminación atmosférica en emisiones, agua, también emisiones, contaminación al agua por diferentes condicionantes, ya pueden ser químicos, biológicos, físicos, que muchos de ellos la población mal educada o mal eh, indicada por la autoridad en dónde disponer sus residuos, pues hacen que los pongan en lugares inadecuados totalmente. Por consiguiente, bueno, aquí ya no me deja ver lo vamos a quitar, a ver si lo ven ustedes. Bueno, esta es una comparación que se está haciendo con las entradas y las salidas. Entonces, vamos a una ciudad, como si fuera la célula, pero estamos viendo el planeta. Bien, entonces, aquí, viendo el planeta y asemejándolo igual como a la célula, porque es redondo, bueno, no tan redondo, pero tenemos cierto redondez en el planeta. Aquí se ve México un poquito. Entonces, para que vayamos aterrizando el concepto general de metabolismo urbano, bueno, tiene que ver con estos factores. Les decía, flujos de energía, flujos de masa, entradas, salidas y sobre todo la vida urbana. La vida urbana, y nosotros dentro de todo esto nos vamos a enfocar en una sección de la vida urbana que generamos y que estamos trabajando aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, el anabolismo o el metabolismo urbano, precisamente, aquí ya está mejor el concepto, aquí lo ven. Bueno, es esto. Decimos entradas o ingresos, entonces en ellos tenemos estos factores a grandes rasgos los más relevantes, que son energía combustibles, energía eléctrica, energía del petróleo y que estamos extrayendo, todo esto se extrae de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde llega mi botella de plástico? Bueno, pues entonces hay un proceso que es extractivo de la naturaleza, parte del petróleo, hay una transformación y la conocemos ya como energía, que nos sirve para los vehículos automotores, también para producir energía, pues para las ciudades, que es a donde se lleva todo esto para que funcione correctamente. Necesitamos alimentos, necesitamos extraer agua para tener los insumos en una ciudad y bien también bienes que son extractivos. Todos estos son los ingresos que tenemos en una ciudad que utilizamos, transformamos en productos. Nosotros consumidores lo adquirimos en nuestro centro cercano o lejano, etcétera, donde conseguimos el medio o el producto necesario. Este es nuestro
día a día y posteriormente terminamos de usarlo y lo desechamos. Esos son los egresos. Pero ¿cómo los desechamos? Si los desechamos de mala forma o incorrecta, pues tendremos emisiones a la atmósfera, al aire, al agua y al suelo. Sobre todo también generamos, y ya a esta palabra, tacharla no es basura, basura es cuando ya mezclamos todo, serían residuos, los residuos que vamos a decirles de qué forma ese residuo se puede convertir a recurso, que es una de las líneas de investigación que estoy cultivando. Entonces, bueno, estos residuos que pueden ser orgánicos e inorgánicos, estos pueden ser transformados en otros procesos y que pueden ser retornados a la naturaleza, que es lo que nos indica la economía circular y que también vamos a hablar de ello. Entonces, aguas residuales, si no tiene un pretratamiento y un tratamiento, pues claro que emitimos o generamos y egresamos materiales que son dañinos para el agua y por consiguiente, pues también tenemos una fuente que no es inagotable, sino que tiene un proceso para que éste se vuelva a ser de uso mejorado o de uso alterno. Y sobre todo, inorgánicos, todos los inorgánicos que conocemos, que los disponemos de forma incorrecta, que son los metales, los plásticos, las maderables, los electrónicos, los textiles. Entonces son diferentes formas en las que podemos disponerlo. De esta forma, pues es una forma lineal. Entra, lo usamos y lo desechamos. Esta forma ha venido desde hace ya mucho tiempo y que la conservamos aún en Latinoamérica, pues es importante mencionar que debemos de ir cambiando. ¿Qué pasa? Aquí tenemos pues unas imágenes muy alusivas y hay algo que nos compete a todos, pues es una población urbana que alrededor del 55% de la población mundial se ubica en las ciudades y sobre todo estamos en aumento. Esto nos indica que en 2050, acuérdense que hay los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que tienen una agenda a 2030, pues nos indican, son 17 objetivos que nos indican y uno de ellos es la población urbana. Aquí no se ve bien. Aquí abajito tengo ahí el enlace. Es la población urbana de 2050 que está proyectada, entonces sí se va a duplicar y tenemos que tener pues una solución a la problemática que estamos ya sufriendo. Bueno, otra es el Producto Interno Bruto que generamos en las ciudades, pues se genera y se gestiona, pero de una forma a la mejor no adecuada, porque contribuye al crecimiento sostenible, pero pues se incrementa cada vez más y sobre todo los factores necesarios para que se desarrolle correctamente una ciudad. Entonces aquí tienen enumerados algunos de ellos. ¿Y qué está pasando? Pues que la agricultura, en vez de que incremente, porque necesita la ciudad, pues está disminuyendo. Y estamos apostándole más a el crecimiento en las ciudades y pues es donde necesitamos más insumos para que funcione correctamente. Entonces sí es algo impresionante. Aquí les voy a poner espero que funcione, un video cortito que no ahí va, que está principalmente, para que vayan viendo, principalmente, bueno, qué sucede con las ciudades y sobre todo para que razonemos o reflexionemos, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál creen, si ahora les hiciera una pregunta, cuál de todas las ciudades latinoamericanas, que somos aproximadamente más de 28 países, son de las más grandes, las más pobladas? Entonces, entre ellas, si han ido últimamente al DF o por pandemia no se han podido trasladar. Bueno, tenemos una población impresionante en Ciudad de México
y que se está desplazando cada vez más a lo suburbano, que está creciendo enormemente. En lo que yo les estoy diciendo en estos pocos segundos, si ven el contador, pues van a darse cuenta que Ciudad de México se la lleva, pero también déjenme decirle, afortunadamente no estamos aquí Puebla, pero está Guadalajara y está Monterrey. Son consideradas las ciudades más grandes en cuanto a población. Se está poblando demasiado rápido. Entonces, cuando una ciudad va creciendo, pues va creciendo también sus necesidades. Van creciendo los factores de riesgo también. Ahora vemos en las noticias diariamente diferentes incidentes que no son nada agradables, que nos demuestra que, bueno, ¿qué pasa a esa población? Pues hay más desempleo, hay más requerimientos, pero no hay forma de conseguirlos de una manera adecuada y pues recurren a tomar lo que no es de las personas porque no tienen las condiciones para sustentar ese gasto. Sin embargo, se siguen viniendo a las ciudades, siguen poblándolas. Ahora tenemos del lado sur, aquí recientemente en México, que ya lo están publicando ahora sí en las televisoras, el desplazamiento amplio que se viene de abajo de Latinoamérica, de todo el sur, que llegan a la frontera con Chiapas, pero sin embargo, pues no es fácil contenerlos, sobrepasan estas personas y entonces, ¿qué están haciendo? Nos están ayudando a que se incremente la población. Aquí les regresaré tantito para que nos quedemos aquí. Bueno, aquí está la Ciudad de México, Sao Paulo y Brasil y México son los más grandes países en Latinoamérica. Y bueno, pero la concentración en Ciudad de México es impresionante. Nosotros aún no tenemos estas cantidades, ni la de Monterrey, ni la de Guadalajara. En la ciudad, nosotros tenemos aproximadamente 6.800.000 en el estado de Puebla. Y el estado de Puebla es de los más grandes, pero sí tenemos una población en el estado de 6 millones. Aquí, sin embargo, está dentro de la ciudad. Entonces es para que reflexionemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos pues haciendo nosotros y que debemos de dejar de mirar las condiciones de una economía lineal. Es decir, extraer, producir, consumir y desechar. Sobre todo esto, factor que aquí nos enfocaremos para ver qué es lo que podemos hacer, qué soluciones podemos dar desde nuestra casa, ¿no? Aquí haciendo referencia a la economía lineal, pues ya les decía, y es un esquema muy representativo porque tenemos la extracción. Actualmente nos están indicando mucho el calentamiento global, bueno, ¿por qué? Porque son las condicionantes que tenemos y sobre todo la concentración en ciudades. La acidificación, la eutroficación, el daño a la capa de ozono, el smog que contamina por los vehículos automotores y sobre todo el deterioro biótico y abiótico que existen en las ciudades. Ya no tenemos zonas verdes, entonces carecemos de ellas, tenemos más pavimento que zonas verdes. Todo esto nos lleva a una generación pues lineal de residuos que ya no sabemos dónde ponerlo. Aquí nos dice, por ejemplo, que estamos precisamente ya a un punto de que nuestro relleno sanitario, solamente el de Puebla, ya no tiene espacio. Me voy a permitir ponerles este video. Está en inglés, no lo conseguí en español, pero espero es muy autodidacta para que lo vean, pero es una forma y es una conjunción y una conclusión, a breve de conclusión del concepto de metabolismo urbano para que quede afianzado el concepto. Aquí lo pueden conseguir, lo pueden ver de una forma pues más tranquila, pero también pues va a quedar aquí grabado. Bueno, pues como ven, es una parte importante que debemos de tomar en consideración precisamente para evitar, condiciones
que son innecesarias. Aquí viene el otro tópico que quiero tratar, bueno, que es la economía circular. Ya decíamos y nos antecedía el video, precisamente porque somos extractores, pero ahora pues tenemos la capacidad, y siempre la hemos tenido, pero no la hemos aprovechado. Entonces tenemos la capacidad de tratar de retornar lo más posible a la naturaleza y de esta forma, bueno, tratar de evitar las condicionantes que sufrimos día a día y que van en incremento. Entonces podemos de alguna forma evitarlas y disminuirlas. Bueno, sobre todo tiene que ver con las condiciones de las materias primas. Ahora ya nos están poniendo, bueno, ¿saben qué? Los investigadores han estado haciendo pues la tarea y han surgido nuevas materias primas a partir de, ya no de la naturaleza, sino reutilización de los materiales que se tienen y que se utilizan como desecho y lo podemos utilizar ahora como recurso. Por eso la línea de investigación residuo a recurso. Bueno, es una innovación que podemos hacer a partir del segundo, tercer o cuarto uso o más usos de materiales que ya extrajimos para hacer nuevos materiales o nuevas materias primas para otro proceso. Esto pues tiene que ver una reproducción o una reelaboración por parte de la industria que ya la está teniendo, que está innovando y que podemos hacer uso de ella. Esta distribución de estos residuos ya convertidos en productos, pues podemos hacer uso nosotros de ellos, ahora ya instalados en la ciudades, en los supermercados y esto. Entonces, sí es una parte que deben de tomar en cuenta el leer las etiquetas, de dónde provienen los productos que ustedes van a adquirir y cómo ayudar a consumir el mercado interno y consumir materiales o productos más bien que puedan ser reutilizados de un proceso que ya fue elaborado por la industria. Es decir, un proceso también de reutilización y reparación. Anteriormente, los abuelitos de nosotros pues no utilizaban celulares, no había celular. Y ahora tanta innovación hay que tenemos al año a lo mejor 2 o 3 celulares por persona, porque ya el que tenía yo anteriormente ya no me funciona, ya no tiene capacidad, ya no tiene para las apps, compro otro. Y el que dejas, ¿qué le haces? ¿Lo guardas? ¿Lo tiras? ¿O lo regalas? ¿Qué cosa, qué condicionante haces? Entonces, sí es una parte importante la reutilización y la reparación, sobre todo en cuestiones que vamos a ir viendo, bueno, que pueden ser reutilizables. Algo que es realmente interesante es cómo hacer principalmente las condiciones de la recolección. Cuando es basura, bueno, mezclamos todo, pero tenemos la opción de hacer una separación y ese es el objetivo también de las líneas de investigación que estamos haciendo, ver socialmente qué es lo que estamos haciendo en la ciudad de Puebla en cuanto a la generación de nuestros residuos y si tenemos una separación básica, pero una separación. Esto ya da inicio o pie para que sea un reciclado, un reusado o remanufacturado, etcétera. Entonces, esta economía circular, vamos a poner estos puntitos, es la estrategia del reuso de materias primas para reparar, reutilizar los componentes que nosotros ya los tenemos como residuos, utilizarlos nuevamente. La otra idea es extraer lo máxima utilidad a los productos que ya tenemos, que ya están hechos, elaborados, y los materiales de lo que están elaborados para utilizarlo como otro recurso para otro proceso. Y principalmente esto está inspirado en el ciclo que hace la naturaleza. Si nosotros vamos a un bosque y vemos que hay hojitas tiradas ahí, o bien en las jardineras, y no nos gustan en las jardineras las hojas que se están cayendo de los árboles, ojo con eso. Esa es materia orgánica, beneficia a la planta que está ahí y esa misma planta
retorna a la naturaleza porque hay descomposición en el suelo por los microorganismos que existen ahí o coexisten, hay una descomposición y retorna a la naturaleza. Esa es la idea de retornar a la naturaleza. Bueno, en cuanto a esto, pues tenemos flujos en ello, y lo que queremos dar a conocer con todo esto es ciclos, y esos ciclos que sean cerrados, esos ciclos que tengan un retorno. Por eso la palabra circular, porque un círculo es perfecto porque tiene un inicio y un retorno. Entonces, por eso es que esta línea de economía circular pretende hacer con el ecodiseño varios procesos para que retornemos nuevamente a los fabricantes, al vendedor de servicios, al comercializador, al consumidor o usuario, retorne ese producto o ese proceso y pueda darle uso y posteriormente retorne. Por eso es la importancia y el sistema que se crea con este aprovechamiento de residuos a partir de residuos, que pueden ser utilizados como recursos para otro tipo de proceso. Esto tiene ya cierto tiempo, sobre todo en la Comisión Europea, que es la Comisión Europea que ojalá en un momento determinado tengamos una comisión o una comunidad latinoamericana como es la Comunidad Europea, porque créanme que se ponen todos de acuerdo. Si la Comisión Europea hay una indicación para cambio de un producto, entonces avisan al productor, a la manufactura, que utilice otro tipo de material, este lo cambia y lo introduce al mercado. Entonces es una parte importante la comunicación entre los países que forman la Comunidad Europea y la Comisión Europea para el Desarrollo Sostenible, en donde hay una comunicación realmente cercana entre todos ellos, y hay leyes, normas. Esta adopción de la economía circular, curiosamente, no surge en Europa, surge en Estados Unidos por la Fundación Helen MacArthur, pero quien la adoptó y quien la está llevando a cabo de mejor forma es Europa. El cambio ahora de extraer, tirar, usar y tirar, ahora se cambia por usar, producir, usar, tirar y reducir este uso de materiales primarios o primos de la naturaleza y optar por uno que sea de uso o segundo uso. Entonces, esta magnitud pues viene a generar empleos, viene a generar consumo de otros materiales, y por consiguiente las condiciones en Europa de vida urbana pues son asequibles, son de una demanda alta, de unos salarios altos y de una vida totalmente diferente, que nosotros lo estamos observando aquí. Hay conflictos, hay zonas peligrosas, hay zonas urbanas que estamos viviendo actualmente y que nos están acechando constantemente. Bueno, para basarnos sobre todo en lo que generamos, que son los desechos, aquí tenemos un cartel alusivo que nos indica que tenemos el Banco Mundial en 2018 publicó que a 2050 vamos a tener una generación muy alta en toneladas de residuos. Entonces, es lo que están previendo, es esa condicionante tan importante que tenemos todos como obligación, tratar de disminuir y tomar medidas urgentes para que esto no se rebase y no lleguemos a ello, porque es una cantidad muy, muy importante. Estos datos están en el Banco Mundial. Entonces, si tenemos estas medidas y esta indicación que al 2050 vamos a incrementar, pues tratemos de hacer una disminución de estas condicionantes. Sobre todo, miren, en esta curva que nos muestra, bueno, tenemos
en Asia la cantidad que se está previendo y a dónde vamos a nosotros, América Latina y el Caribe. Tenemos aproximadamente 231 millones de toneladas generadas que se están previendo y que por supuesto pues es porque también no tenemos una infraestructura creada. Tenemos apenas esto incipiente. En 2019, si están enterados y si quieren yo les puedo proporcionar, esta es pública, la Ley de Economía Circular que sacó el Senado de la República Mexicana, pero cuando analizamos esta norma o esta ley, que ya es ley, con la ley europea, pues no tiene nada que ver y sobre todo las condicionantes que debemos cumplir como ciudadanos, pues es muy básica la de nosotros, incluso no hay una restricción con respecto a ello. Entonces, es una propuesta, pues, cómo debemos de hacer una separación en cuanto a estos lineamientos. En Europa hay una separación de 7 contenedores. Aquí no tenemos ni una. Y los que nos ponen en las campanas, pues esa campana está de adorno porque ahí se llena de todo lo que generamos, pero no hay una separación. Entonces se sugiere que haya una separación por lo menos de material, de vidrio, de plástico, de papel, de alimentos y hay otras más que son de textiles. Entonces vale la pena porque cada material también es un residuo que genera beneficios económicos, que si bien lo vemos, bueno, el industrial ya se está dando cuenta, por eso los promotores de la ley economía circular en México. ¿Por qué? Porque son industriales principalmente los que lo promueven. Bueno, pasando a esto y los niveles que les decía para que lo vean en mayor tamaño, bueno, aquí está lo que precisamente tenemos, la previsión, y es un dato anual que puede ser más elevado por las condicionantes y que no se le ve que disminuya. Entonces, si es una forma de razonar qué es lo que tenemos pendiente. Bueno, la economía circular, quiero decirles que inició en sus principios, bueno, con las tres R's, si recuerdan, de reduce, reusa y recicla. Bueno, también ha habido una evolución, donde ya tenemos 5 R's, estas 5 R's aproximadamente en el año 2000, pero de 2000 a 2022 ha sido una fuerte corriente por tratar de tener la condicionante green, clean o green clean para hacer estas acciones de 5 R's. En 2018 aproximadamente estuvo las 7 R's, donde ya tienen otras condicionantes de repensar, diseñar, reutilizar, reparar, remanufacturar, reciclar y recuperar. Anteriormente, pues no lo hacíamos porque nuestros abuelos pues no generaban tantos electrónicos, no generaban tanta impresión en papel, no tenían tantos cambios de ropa, etcétera, etcétera. Y ahora pues nos vamos a la modernidad, pero también estamos siendo deficientes en otras cosas. Y bueno, actualmente tenemos las 9 R's, estas 9 R's que se las voy a pasar aquí para que las identifiquen. No, la otra es la que sigue. Aquí ya tenemos otras condicionantes más de reducir, que ya la teníamos, reutilizar, reparar, restaurar, pero remanufacturar. Ahora tenemos impresoras y si la impresora ya no corre o la liguita que tenía que jalaba ya no funciona, ya es de desecho. Entonces ya no remanufacturamos, tenemos cartuchos de tinta y pues vamos a comprar uno nuevo. Algunas ocasiones remanufacturamos o rellenamos el cartucho, haciendo este ejemplo o tomándolo como base. Pero si la industria que nos ayuda o la local donde nos puede ayudar para rellenar nuestro cartucho no lo hace correctamente, pues se desecha y se desecha con contenido. Entonces, sí es importante. Esto de las separaciones es
una condicionante que debemos tener en cuenta. Esto lo vemos diariamente. Estas papeleras, no puse aquí las de la uni, pero están las papeleras ya. Ahora, como estamos en pandemia y apenas estamos regresando, no las vemos, pero las veíamos repletas. El volumen es muy pequeño. Esto nos quiere indicar que el volumen no debe del recipiente no debe ser rebasado, sino en cambio aquí lo tenemos. Entonces, la propuesta es hacer un cambio, es separar. Si lo separamos, la lata puede tener otros usos alternativos. El periódico también puede ser reutilizado, el papel blanco se reutiliza en la industria papelera y puede ser papel reciclado, ya no extraerlo del material de madera, de árboles. Entonces, esto puede ser reutilizado. Están haciendo condicionantes o se pueden hacer también de los materiales que el PET o el unicel, que es así como que muy satanizado. No, también se puede hacer reuso de él por medio de calentamiento. Se hace un líquido y este líquido puede utilizarse para otro material y es resistente y que puede ser utilizado. No nos da tiempo, pero cuando gusten otra vez nos vemos. Tengo los procesos que pueden utilizarse para este tipo de materiales. El vidrio es un material altamente de calidad que puede ser reutilizado muchas veces. Aquí en México estamos generando botellas de plástico y son quienes están indicando y son los iniciadores. Por ejemplo, Ecose la patrocina y es Ecose disfrazada, es Coca-Cola. Y ellos, para ya no extraer de la naturaleza y para que ya no tengan más gastos, bueno, lo que hicieron y se dieron cuenta es ahora sí, tráiganos las botellas, las hacen o el proceso y las reutilizan. Entonces es una forma. Anteriormente teníamos botellas y envases de vidrio de varios productos que aún los tenemos, pero estos son reutilizables muchas veces. Si es un material que te almacena los líquidos que contiene o los sólidos, semisólidos, de una forma adecuada y puede reutilizarse varias veces. Otro de estos es los materiales de recarga, las baterías. Estas sí tienen pues ciertas condicionantes porque tienen aquí materiales pesados y que se recomienda separarlos. Les invitamos para que haya en los reciclatones que haya y que están promocionando y que en Puebla actualmente se están llevando a cabo, pues acudir y llevar este tipo de residuos separados. Los materiales textiles, estamos trabajando en ello. Hay mucho material textil, sobre todo un proyecto que les voy a comentar más adelante, en Puebla. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello? Los electrónicos, ya decía anteriormente, los que consumimos anualmente o mensualmente, los materiales que tenemos y que compramos, adquirimos y que desechamos, también hay que separarlos. Los artículos, zapatos, los orgánicos, hay empresas ya aquí en Puebla donde se dedican a ello. Ahora los nuevos que son los materiales para protección personal, bueno, que también podemos hacer o utilizarlos como material, no va a ser nuevamente un guante o nuevamente un cubrebocas, pero sí podemos hacer uso de ellos. Tienen metales, tienen plásticos y aquí en la UAP tenemos un proyecto de biodiesel a partir del residuo que se genera de los combustibles, en este caso el aceite que utilizamos en cocina. También hay una forma de ahorrar el aceite como desecho. Es importante que no lo vertamos al fregadero porque contaminamos una importante cantidad de agua cuando desechamos este material. Es mejor contenerlo en un recipiente y hacer uso de él donde lo requieran. Hay empresas y aquí en la UAP también se recupera este material. Entonces, la gestión integral de estos residuos
Déjenme tomar agüita. Bueno, principalmente lo que tiene que ver, pues, y una parte importante somos nosotros, los usuarios. De nosotros depende también que cambiemos, que tengamos ese cambio de actitud, que separemos, que no mezclemos. Basta con que no mezclemos los orgánicos con lo demás. Eso bastará. Sin embargo, si tenemos la habilidad y la disposición por separar todos los demás, sería excelente. Pero basta con esa única separación. ¿Qué viene aquí? Pues pasa el recolector. El recolector pues prácticamente no tienen ninguna instrucción, ni de sus autoridades, ni de ellos mismos, ni del gobierno. Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente lo mezcla, lo comprime y lo lleva al relleno sanitario. Y ese relleno no tiene nada de sanitario porque está contaminando mucho más. Entonces, ¿qué se propone? Que haya una separación. Si vemos, los orgánicos pueden seguir otra ruta para que estos vuelvan a ser útiles y disminuyamos la extracción de residuos naturales. Los que no son orgánicos y pueden ser aprovechables, pues puede dárseles otro uso para ahí y en la disposición final sean los menores posibles. Si decimos electrónicos, tienen muchos componentes que pueden ser reutilizables para otro proceso, etcétera. Papel, todo este que comentaba anteriormente. Bueno, otra parte en esta economía o gestión integral de residuos, bueno, está los centros de acopio, de separación y la empresa. ¿Sí? Entonces somos los factores más importantes y sobre todo los reutilizables o reciclables que podemos darle otro uso. Aquí les pongo un ejemplo. Tetra Pak ya está haciendo Tetra Pak es el nombre de la empresa. Y por el nombre de la empresa ya todos lo definimos como Tetra Pak, pero es una empresa que produce materiales o envases multicapa, porque son 4 capas que tiene. Entonces, este envase multicapa lo podemos también, que está muy satanizado, que no se puede, sí se puede. Por ejemplo, el aluminio o el polialuminio, porque viene una mezcla de plástico y aluminio, puede ser utilizado en otros procesos y tenerlos en los jardines. Que en nuestros jardines, por ejemplo, aquí en San Manuel tenemos más de 35 jardines y que no los cuidamos todos en su totalidad. Es una tristeza ver parques que tenemos aquí en donde podría ser esparcimiento de la comunidad y no lo hacemos. El cartón puede reutilizarse para otro tipo de procesos, por ejemplo, para embalaje, para hacer otro tipo de procesos y puede reutilizarse. Tenemos el consumidor, si lo separa, bueno, va a tener estos depósitos post-consumo, es decir, después del consumo, y que pueden ser utilizados los materiales que tenga. El acopiador es una parte importante porque es el que tal vez recupera ese tipo de materiales. Y bien, pues está el reciclaje, que el reciclaje aquí, como está en la figurita, no es solo meterlo a una trituradora y descomponerlo y ya está. No, tiene un proceso que se genera, pero aquí en el esquema pues no los pone así. Decía las 9 R's. Bueno, pues las 9 R's aquí las tenemos, están en más tamaño y para que las identifiquen completamente cuáles son. Entonces, creo que con estas nos vamos a quedar, son las que vamos a tener y son las que funcionan para los procesos que tenemos. Y algo que es ya una consigna, sobre todo para las ciudades y en la nueva agenda urbana del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo se enfoca en México y en Latinoamérica, bueno, o América, que parte desde Alaska hasta la puntita de Chile, bueno, la nueva agenda urbana. Y si separamos, pues los residuos ya no se convierten en basura, sino se convierten en materiales reutilizables. Bueno, ya para ir concluyendo, los proyectos en los que estamos participando, sobre todo en la ciudad de Puebla, pues son 3: el metabolismo urbano, es decir, la cadena de valor de estos residuos, que generamos
estamos en esa parte. ¿Qué es lo que generamos y cómo lo procesamos? Hay empresas que ya se dedican a ello. Entonces, estamos haciendo nosotros el análisis ambiental de esto, porque ya hay quien lo haga, pero no sabe cuánto contribuye o cuánto causa daño ambientalmente. El otro es hacer un análisis de ciclo de vida de los residuos valorizables y pues hacerle saber a todo mundo que los residuos pueden convertirse o generarse un recurso a través de ellos. Aquí es un esquema, no se ve muy bien aquí el titulito, pero es este esquema que les pongo, pues somos nosotros los generadores que estamos aquí conviviendo en la ciudad, urbano, suburbano o en el estado de Puebla. Hay que evitar esto, llenar la bolsa y no separarla, no ponerlas en las esquinas. Hay personas que se llaman recolectores, ya no son los pepenadores, sino recolectores, y estas personas hacen una labor muy loable porque lo que nosotros ponemos o disponemos, ellos se dedican a separarlo de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es su forma de vida, su medio de vida. De aquí generan materiales que son separados, que son limpiados, separados y llevados a lugares donde se los reciben, donde les intercambian económicamente una cantidad. Desafortunadamente no está regulado. Van a donde les dan un valor económico más alto, y entonces estas personas que también tienen ya una instalación y hacen una separación, bueno, posteriormente se lo dan a los procesadores. Aquí en Puebla tenemos para metales, para materia orgánica, para residuos electrónicos, también electrónicos y para materiales de diversas condiciones, electrónicos, papel, vidrio, etcétera. Está Green Carson, conjuntamente Biopapel. Biopapel es la papelera que es muy grande, y si reunimos cierta cantidad, pues también la pueden procesar y convertir otra vez a papeles, a libretas que utilizamos diariamente. Y la luz, perdón, que ya tiene una tradición, la fábrica La Luz, muy grande, ahora está haciendo uso de materiales de vidrio para reutilizarlo y hacer nuevos productos. Nosotros que estamos en el grupo de Ecología Urbana y Sustentabilidad, estamos trabajando sobre el ecodiseño. En 2020 participamos en el concurso de proyectos sustentables, en concurso online fue, y nosotros, a partir de un proceso del producto del mezcal, una mezcalera, generamos 3 productos a partir de bioinsecticida, a partir de las vinazas, a partir de la penca, papel y cartón y unos corchos genéricos. El grupo Biótica 7 obtuvo el 3er lugar. Entonces, el flujo que estamos aquí generando, bueno, tenemos esta parte importante en el área metropolitana, que si los vemos y los reconocemos, realmente tienen una importancia, que estas personas ya impiden que llegue al relleno sanitario. Ellos se benefician y nos benefician a la ciudadanía. No los estigmaticemos, démosle el reconocimiento, porque ellos se dedican a esto, es su medio de vida, pero este medio de vida está ayudando a la misma ciudad. Concluyendo, estos son los proyectos que estamos generando con los estudiantes. Les invito que cuando les llegue va a llevar el logo de la UAB y les llegue una encuesta electrónica, que es lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer un levantamiento de ello y estamos trabajando en la percepción de los accesorios en fast fashion. Es el artículo que generamos y que estamos publicando en nuestra revista. Entonces, estamos haciendo en fast fashion, en la valorización, viendo los aspectos sociales, los aspectos de los plásticos y los brick o multicapa,
participamos en el reciclatón para conocer cuál fue la valorización de estos residuos en el proceso y que próximamente saldrán los datos en un artículo. Los ecoempresarios, los que están recopilando materiales y qué hacen con ellos, y sobre todo estamos siguiendo la pista aquí en la ciudad de Puebla. Entonces les invitamos a participar en algunos de ellos. Si les llega, contéstenlo porque necesitamos saber qué están haciendo ustedes. Necesitamos saber qué están haciendo ustedes. Bueno, pues con esto concluyo. Les agradezco mucho la atención. Voy a salirme de aquí y vamos a entrar al portal. A ver si voy a poner la otra cámara, a ver si no nos deja sin habla. Y pues regreso aquí con ustedes. Muy bien, pues muy interesante tu plática, Betty. Chicos, preguntas, pueden levantar su manita y les damos la palabra. Con gusto. ¿Sí te oye? Sí. Ah, perfecto. Ahí la dejo. Chicos, ¿preguntas? Lupita. Buenos días, profesora. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, yo tenía una duda acerca de que si hay algún límite de vueltas de reciclaje, por ejemplo, en el PET, en el cartón o en el papel, o todo el tiempo puede estarse reciclando sin ningún problema. No. Es que tienen un tiempo de vida, y ese tiempo de vida o análisis de ciclo de vida que hacemos pueden retornar infinidad de veces, pero otros no. ¿Por qué? Porque tienen la formación o la formulación químicamente de estos materiales va disminuyendo y sus condiciones pues disminuyen. No se puede. Entonces, hay ciertas cantidades de reuso de ciertos materiales, pero pueden ser utilizados varias veces hasta agotar sus características necesarias para hacer un producto. Entre ellos está, por ejemplo, el plástico. El plástico tiene diferentes, ahora si lo ven en sus materiales plásticos, tienen numeritos. Y en los números, pues ya no sé, el productor nos dice qué tipo de producto es, y cuando se desecha, pues ya lo clasificamos para los plásticos con números, son 7 clasificaciones. Y entonces, en cada una de esas clasificaciones, tiene un tiempo limitado a hacerse de lo más posible para que vaya menos al relleno sanitario. Lo que se está haciendo es optar por la incineración, pero no la incineración como la conocemos aquí en México. No, se trata que la incineración, aparte de que se consuma ese material que sirve como energético, también es una energía que se intercambia por procesos y puede ser obtener energía eléctrica o calórica, etc. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Se quedaron apantallados o no? Fíjate, Betty, que te quería comentar que no sabía que había tantas R's ya. Ahora ya nos actualizamos, son 9 R's y está muy, muy bien. El día de ayer nos estaban haciendo una plática y nada más se manejaban 3. Entonces, de 3 a 9 hay una gran diferencia y es por el trabajo que están realizando en la investigación. A mí me preocupaba mucho la obsolescencia programada porque es algo que hace que forzosamente nosotros nos volvamos unos consumidores de una o de otra manera, consciente o subconscientemente, pero el generar ahora el rediseño, todas estas errores que están poniendo, ya hace que sea más entendible la tecnología, que no tengamos que retroceder, que no tengamos que limitarnos, sino que vayamos repensando de cómo vamos a utilizar todos estos productos. Y
A ver, estaba yo viendo la obsolescencia programada, pero digo, bueno, es parte del proceso que tenemos como evolución de sociedad, ¿no? Y entonces, pues ahorita con el rediseño que estás trabajando, ya estamos disminuyendo esa parte también, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. De hecho, la empresa pues ya se ha dado cuenta que tiene materiales para usar dentro de ellos y como es la obsolescencia, porque a ver quién levanta la mano y me dice que no lo hace. Pero en casa tenemos, por ejemplo, una impresora que ya no funciona, pero digitaliza bien, bueno, pero ahí la tengo. Un radio que era de baterías, pero era de mi abuelito y ahí lo tengo. Y etcétera, etcétera, hablando de los electrónicos. Entonces es la RAE o la triple E, Waste Electronic. Entonces aquí tenemos muchos conocimientos que podemos hacer, hablar de ellas. Pueden de ese celular que ahora ya tenemos, que ya no nos gusta porque ya no entra la aplicación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no lo heredamos a nuestro sobrinito que apenas va empezando con el celular? Bueno, que lo utilice, tenga un poco de vida más larga, de vida útil ese material. O bien donarlo a empresarios que están dedicando a esto, porque si es, los materiales electrónicos tienen materiales metales como el oro, el circonio, el indio, la plata, el cobre, etcétera, que son muy, muy bien valorados, pero que también el proceso que se está haciendo, ojo con eso, sí se extrae oro, de ahí tenemos que extraerlo, pero el proceso debe ser el correcto. Si lo hacemos a la no estamos comprando, estamos comprando el vapor. Y quien lo haga, también la manipulación trae consecuencias de salud a quien lo manipula. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Sí se pueden extraer materiales preciosos, claro que sí, pero con el cuidado pertinente y con el proceso adecuado. Igual de todo. Del vidrio se puede hacer. El vidrio es un material, realmente hay ecovidrio, por ejemplo. Ahí posteriormente puedo poner lo que es así cada una de estas empresas que a mí me dejó asombrada. Generan y consumen mucho vino en Europa. Aquí ya lo estamos empezando a hacer, pero lo consumimos en Tetra Pak o lo consumimos, hay vino envasado en plástico o en brick y pues no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo porque el vidrio te conserva muchos taninos, sabores, etcétera, que están contenidos dentro de una botella de vidrio. Entonces, pues como es también saber y conocer, tomar vino en botella de vidrio. Entonces generan una cantidad importantísima de material de vidrio, pero la tienen separado. Entonces, si llega el camión que recoge, ahí tenía 7 separaciones, y 7 separaciones son 7 camiones. 7 camiones que llegan y recolectan por campana, así como las campanas que tenemos aquí, pero las tenemos, allá las tienen diferentes por colores. El usuario va y deposita precisamente, si te dice cartón, papel, ahí va. Si te dice electrónicos, aquí va. Si te dice orgánico, igualmente y de diferente forma, las 7 separaciones, textiles también hay, pero aquí tenemos la campana y como vemos que está grandota y tiene mucho espacio, ahí va todo. Entonces, eso es también ir cambiando nuestra vida y por eso el enfoque a la ciudad, porque tenemos que tener una vida sostenible, sustentable, adecuada, pero también depende el cambio de nosotros. Entonces, ese proceso del vidrio lo hacen y vuelven a reutilizar esas botellas, por ejemplo, también para el material de plástico, el que consumimos nosotros, por ejemplo, detergente, suavizante, estas botellas de gran volumen que se recuperan y se pueden reutilizar. Hay una consigna para el industrial
ya no hacerlas de colores. Aquí vemos marca X rosa, marca X azul, negra, etcétera. Entonces la consigna de allá es solamente etiquetar. Se etiquetan, pero todos son blancos. Entonces al etiquetar, y como son blancos, pueden entrar al proceso. Pero eso es una condicionante que pusieron al industrial, pues la Comunidad Europea. Aquí cuando nos pongamos de acuerdo, entonces vamos a ver que también tenemos beneficio de otros residuos. Sí, creo que Lupita otra vez. Adelante, Lupita. Sí, profe. Sí, profe. Me llamó mucho la atención la realización de ustedes. ¿Eso es en una empresa o solo es un proyecto? No, ya la empresa lo está haciendo. Están haciendo a partir del PET, lo está haciendo ECOCE, por ejemplo. Los que son iniciadores de la Ley de Economía Circular, ahí posteriormente les mandaré información si gustan, son empresarios mexicanos de Monterrey, que son productores de plástico. Entonces ahora pues vieron que si realmente pues ya no les conviene comprar el material virgen porque les sale muy caro, entonces pues disminuyeron costos que no imaginen del material que se puede reciclar. Entonces ya vieron que ahí está la minita de oro, ¿por qué? Porque les ahorra mucha, de la parte económica les ahorra un buen porcentaje, entonces ahora sí, gracias a ello, se están dando cuenta que, bueno, pueden utilizarlo otra vez y pueden generar nuevamente materiales, y es una de ellas. No tiene, es así el ciclo para el plástico, creo que son 3 o 4 veces, no más, y ya puede utilizarse para otra cosa. Pero el plástico puedes utilizarlo de reuso, puedes utilizarlo para empaque, puedes utilizarlo, reutilizarlo para material, para vestidos, para textiles, para materiales, madera, que es a partir de plástico, bueno, material estilo madera, que es a partir de plástico, ladrillos para la construcción, cimbra para la construcción, o sea que hay innumerables formas de hacer uso de todos los residuos que generamos. El unicel también. ¿El unicel también está ya dentro de la empresa? Ok. Se está utilizando para materiales de construcción. Ok, de acuerdo, profesora. Gracias. Sí. A ver, Chicos, Aldedazo, ¿otra pregunta? Aldedazo, Marilyn, Javier. Daniela. Javier, tu pregunta. Vale. Sí. Sí, los oigo. Hola, buenos días, doctora. Muchas gracias por su ponencia, por su explicación. Fue realmente interesante. Pero esto, más que de información, sería una opinión personal y pensamiento a futuro. Uno, como ya no como estudiante de ingeniería ambiental, sino como civil, se da cuenta de la situación, ¿no? Y más con la información que nos otorgaron ayer, igual por parte del señor Sergio, nos indicaba que por ciudadano se generan entre 800 gramos y 1 kilogramo de residuos, ya no decir basura. Bueno, sí sería basura porque no todos la separan. Sí. Y considerando eso, ese dato de que es individual, ¿no? Entre 800 gramos, pongámoslo, que sería nuestro mínimo, considerando que la estimación de vida, ya nacen más personas de las que mueren en realidad, y que vamos creciendo y creciendo y creciendo, prácticamente multiplicándonos en el mundo, ¿usted cree que a estas alturas, en tema al menos de residuos, se puede llegar a hacer un cambio significativo o mantenernos en estos niveles que ya son alarmantes? Porque suponiendo que podríamos reducir ese cambio de 800 gramos a, pongámosle la mitad, ¿no? 500, que aún así es sumamente difícil, pero realmente se podría hacer algo, considerando que vamos aumentando de personas, que cada vez la salud afortunadamente va progresando, pero nuestra estimación de vida va a más, y no podemos dejar de ser un ser que a estas alturas deje el comunismo, el consumir, todos esos aspectos. Entonces, ¿realmente se podría hacer algo? Sí, ya se
pero no se te escucha bien. Sí. la pintura, eso lo debemos cambiar. ¿Se escucha ahora? No, todavía no. Ahora sí, mejor. Sí. Ya cambié. Ok, bueno, entonces sí se puede, es posible si cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra forma de consumo y nuestra forma también de productos, porque igual todos los días salen nuevos productos y el consumidor adquiere nuevas cosas. Pero si cambiamos el estilo de vida, es decir, nos están bombardeando constantemente, qué es lo que debemos consumir, qué es lo que no debemos consumir, cómo mejorar nuestra salud propia de ciudadano. Entonces, lo que debemos de hacer es adoptar ese nuevo estilo de vida. Bueno, si voy a tomar una botella de agua, ¿dónde la voy a disponer? Si voy en casa, ¿cómo voy a separar? Si estoy consumiendo mucho refresco con el aspecto de salud, estamos consumiendo en Latinoamérica, recientemente vi la estadística, pues no había diabetes y ahora hay mucha. ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos en cuanto a azúcares, pues entonces nos está también afectando a la salud. Ya no caminamos, ya no estamos en contacto con la naturaleza, nos desplazamos más en vehículo. Entonces son muchas condiciones, es mucho, es un trabajo muy arduo, pero en otras ciudades se ha logrado, bueno, en este momento no fue el caso, pero sí podemos mostrarles en otra sesión cómo el comparativo con otras ciudades que lo han logrado. Una de ellas es Ámsterdam. Ámsterdam ha logrado disminuir increíblemente el impacto a la atmósfera. ¿Por qué? Porque utilizan bicicletas y ahora ya hay la condicional también otro factor ambiental que se está estudiando es la movilidad en las ciudades y cómo nos movemos, cómo ahorramos y cómo mejoramos esas emisiones a la atmósfera. Igualmente, recientemente, hace 2 días, escuché que ya se va a poner en una ley aquí en Puebla para evitar la contaminación visual y auditiva. Digo, bueno, se merece un aplauso, porque también la calidad de vida que tenemos diariamente, tan solo en transporte, vamos en el transporte y a ver quién levanta la mano en donde van en un autobús o en una combi y no llevan el radio a todo volumen. No respetan al usuario. Esa parte, ese momento en que te trasladas esa intimidad contigo mismo, que a lo mejor vas reflexionando, que ya vas a llegar a casa o que ya vas tarde para la escuela, etcétera. No hay una concentración, hay una contaminación dentro, auditiva, visual, luego llevan unas luces azul marino ahí dentro. Entonces, todo eso afecta. Estamos haciendo el análisis con, bueno, no les he platicado, al final ya no puse, estamos trabajando con el área de psicología y estamos viendo los factores ambientales que afectan a la conducta humana por contaminación ambiental. Y ese aspecto, por ejemplo, es muy importante porque fisiológicamente te altera el ruido, te altera la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación atmosférica y todo eso, ahora le decimos estrés, pero son condicionantes que tenemos nosotros en la vida cotidiana en la ciudad. No pasa tan frecuente en una ciudad, en un pueblito o en un lugar rural, pero aquí en la ciudad donde todos queremos y creemos que es lo mejor, pues estamos también nosotros afectándonos en la salud. Otra es la iluminación, la contaminación lumínica. Participamos en la Noche de las Estrellas y participamos con el tema de contaminación lumínica. Y créanme que son factores muy,
muy altos que afectan a la conducta humana, al ciclo circadiano interno de nosotros. Ya no dormimos 8 horas continuas, podemos estar intermitentes, podemos dormirnos muy tarde, a veces por trabajo, pero a veces ya no podemos dormir tan temprano o ya no tenemos esa capacidad, afecta. Entonces, muchos factores, los residuos y otros factores alternos que están en la ciudad y que también estamos analizando y que afecta a la ciudadanía. Entonces, es poder hacerlo, es una decisión, un cambio y un estilo de vida que debemos optar todos de forma individual y sabemos en qué nos afecta, pues tratar de disminuirlo. Sí, Javier, espero haber contestado tu respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Guadalupe. Gracias. Sí, hola, buen día, doctora. Bueno, yo tengo una duda acerca de si para la industria podría existir o existe algún impedimento que podría, en el cual no se podría aplicar la aplicación del modelo circular, De economía circular. de economía circular. No hay ningún impedimento. La empresa es libre de hacerlo y también es que quiera, porque eso es también inversiones. Es una inversión en la industria que a largo plazo también les va a dar beneficios, porque si compran, por poner un ejemplo, si compran madera para hacer papel y que el kilo o la tonelada de madera tenga un costo de 10,000 pesos, pongamos un ejemplo, invierten eso para comprarlo, procesarlo y que salga la tonelada de papel a la mejor a la par, pues no hay ninguna repercusión para el empresario. Es decir, la entrada le cuesta 10,000, lo procesa y la venta también 10,000, pues está equilibrado. Pero ¿qué sucede? La extracción de la madera se vuelve cada vez más alta o más restringida por ciertos factores, entonces el costo se eleva. Y esto es de oferta y demanda, se eleva, entonces esos 10,000 ya se le convierten en 12,000 y si lo venden 10,000 hay una pérdida. Y se han dado cuenta que si material de papel que se puede reutilizar, porque se puede hacer nuevamente una pulpa y hacer un blanqueo, que también se puede hacer para el papel, y obtener nuevamente hoja blanca, ya no hoja de color o papel de ilustración, etcétera. En esos procesos, ustedes a lo mejor los han visto como ingenieros ambientales, de alguna manera ilustrativa, pero, por ejemplo, los químicos, los ingenieros químicos, los industriales, conocemos de esos procesos y puedes hacer que ese papel que es reutilizable, puedes utilizarlo y generar un papel también de primera. Entonces, el industrial le disminuyen los costos al obtener su material o materia prima de material reciclable y le reditúa económicamente muy bien. Entonces, está optando por esos cambios, porque se está dando desde el punto de vista económico, a lo mejor el industrial se va más por el económico, no tanto el ambiental, pero se está dando cuenta que ayuda a dos factores importantes, el económico y el ambiental. Y por consiguiente el social, porque el consumidor, si le das un papel reciclado a $1 y un papel nuevo a 1.50, ¿cuál te van a comprar? Entonces, es costo-beneficio y cambios de actitudes. En el proceso puedes hacer cambios para obtener material nuevamente del reuso y le beneficia. En papel, en plástico, en vidrio, etcétera. La cuestión es que el industrial aporte e invierta. Esa es la condicionante. Gracias. Anteriormente, ahora ya no, pero Profepa, por ejemplo, premiaba a
a las industrias y les daba la banderita de industria limpia. Entonces, al otorgarles esta bandera de industria limpia, esa empresa ya tenía una consigna o una palomita y ya el proveedor o el comprador de sus materiales pues se iba con ellos. ¿Por qué? Porque ya tenían la condicionante de industria limpia. Entonces, esa condicionante hacía que el industrial pues se beneficiara económicamente. Ahora ya no lo he visto o no lo he escuchado, una investigación aún sigue, pero esa condicionante de ser industria limpia pues ayuda mucho al sector industrial. Estaba pensando dentro de las industrias, dentro de los giros que tal vez no tengan tanto para reciclar y reutilizar, son los laboratorios, fíjate. Creo que eso aún todavía no estaríamos listos para hacer algo de ese tipo. Por Pero ejemplo, bueno, sí, ahí por ejemplo, los biológicos infecciosos y los de laboratorios sí. que generamos, pues hay industrias, por ejemplo, aquí en Puebla hay una que se dedica a eso, a recolectar los materiales que ya se utilizaron, tanto en empresa como en industria, y lo que hacen es darles una inactivación y confinarlos. Pero ya están viendo la posibilidad, porque es mucha inversión, por ejemplo, para retornar nuevamente los materiales, siempre que al momento que los desechemos, los separemos. Por ejemplo, poner alcoholes, poner aldehídos, poner cetonas, poner biológico infecciosos. Entonces, si los separamos, también el industrial tiene la otra oportunidad de hacer un post-tratamiento, un pre y post-tratamiento para obtener otro, por destilación, por incineración, por calentamiento, etcétera, por los procesos físico-químicos que se utilizan en la industria y obtener otro tipo de material. Y sí se puede, pero es inversión y es que para recolectarlo, pues te cobran y el beneficio, pues también ellos lo pueden hacer, pero sí es darse cuenta que pueden hacer de esos residuos otro proceso. Así es. ¿Alguna pregunta, chicos? Julio. Hay muchos alumnos y nada más saben 3 preguntas. Les vamos a dar punto al que pregunte. Y si no, le quitamos 1 al que no pregunte. Al que no pregunte, sí. Es una motivación. Muy bien, Ivonne. Yo también es como un comentario, muchas gracias por su ponencia, pero bueno, yo creo que como usted ya estuvo en Europa, sabe mucho la diferencia que hay entre Latinoamérica y pues allá, ¿no? Como lo había comentado en Ámsterdam, que su recolección de basura y todo eso es muy diferente aquí. Entonces es más que nada también por la educación, ¿no? Que es algo que allá los multan. Bueno, una maestra me comentaba que en Francia tienen kilos de basura por residencia. Entonces también que les dan las bolsas de basura que van a utilizar. Entonces son como muy limitado esto. Y no sé, pero creo que también en Corea es súper organizado esto. Algo que yo creo que a nosotros ir allá, no sé si fuera en intercambio o algo así a vivir o tuviéramos una oportunidad, se nos complicaría demasiado porque eso ya es inculcado desde pequeños. O sea, los niños desde primaria ya saben que este bote de basura es para esto, para los vidrios, para cartón, para papel. Y yo creo que si nosotros fuéramos de visita o lo que sea, nos costaría mucho acostumbrarnos a esto, que la basura no pasa todos los días, sino solamente tal día pasa por plásticos, tal por papel. Entonces yo creo que tristemente y lamentablemente la educación ambiental toma mucha importancia en Latinoamérica y también pues en nuestras vidas, ¿no? Sí, gracias por tu comentario. Pero ¿sabes qué? Es algo que podemos hacer, siempre que estemos de acuerdo el sector educativo, el sector gubernamental y el sector industrial. Si nosotros, ya cuánto tiempo tenemos aquí diciendo aquí en Puebla,
y hablando sobre educación ambiental. Yo creo que estamos hablando desde 1980, así fuertemente, de educación ambiental. Yo participé en la agenda ambiental del Estado de Puebla y poníamos muchas cosas, no había ido todavía a Europa, pero poníamos muchas cosas, muchas condicionantes y que me sería mejor eso, sería... Bueno, fue un trabajo realmente arduo de varias instituciones, de varias personas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etcétera. Fue un gran número que se reunió. Los promotores fue la UAP y la Ibero, y también participó la Madero. Entonces estuvimos trabajando muy fuertemente de diferentes áreas, de diferentes sectores, incluso hubo alguna empresa. ¿Y sabes qué? Está, yo creo que guardado en la biblioteca. Y esto no tiene, les hablo de ya trabajando yo como profesionista en esa área, en ese año. Pero esto no es reciente. En 1960, Latinoamérica puso, a partir de lo del Tratado de Libre Comercio, que ven que se empezaron a reunir Estados Unidos, México y creo que Panamá, para hacer este frente común, para hacer el Tratado de Libre Comercio, para que nos aceptaran nuestros productos en otros países, trabajaron también en esto. Y hay leyes. México se distingue porque tiene leyes, tenemos normas, tenemos leyes técnicas, tenemos ahora ya la ley de economía circular, tenemos la ley ahora de evitar de contaminación visual y auditiva. O sea, las tenemos, pero no las ocupamos. Esa es una cuestión. Tenemos normativas. Esas normativas las podemos utilizar para multar a quien tire mal ubicado el residuo en un recipiente que está designado para eso. Lo tenemos. Pero ¿sabes qué? Algo que tenemos que luchar fuertemente es nuestra cultura. Nuestra cultura. Porque si nos dicen que el azul va en el azul, pues lo pongo en el rojo, porque me queda más cerca. Que no tires al suelo, que está la papelera, pues voy pasando y me queda lejos, lo aviento. Y eso desafortunadamente le da al traste a todo. Entonces, creo que lo que tenemos que cambiar somos iniciar por nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros, y ahora que están ustedes en esta edad, si los más pequeñitos que ya les están metiendo esa parte primaria, en kinder, etcétera, pero ¿qué pasa? Se están formando en esa área, pero se van deformando conforme vamos creciendo. Y creo que eso es una parte fundamental que debemos tener tanto en la familia como en la escuela, como en la vida cotidiana. Ponerlo, y nos sacaron esa publicidad, ponlo en su lugar, cierra la llave, no gastes tanta energía, no tanta agua. Cuando te hagas el cepillado de los dientes, no dejes la llave abierta. ¿Por qué no tomamos un vaso con la cantidad que necesitamos, nos lavamos y no desperdiciamos agua? Báñate. ¿Cuánto tiempo te llevas en la ducha? Es ducha. Y si hacemos una ducha diaria, pues son a lo mejor 5 minutos. No, media hora. Y el calentador que está consumiendo combustible, energía calórica, y lo ponemos a todo lo que da porque sale el vapor. No, hasta cuestiones, por ejemplo, dicen los dermatólogos, que no debes estar más de 10 minutos bajo el chorro de agua. ¿Por qué? Porque están las arrugas, está la piel pierde su flexibilidad que tenía antes. ¿Por qué? Porque estás bañando con agua caliente. Entonces, todo esto que comento, bueno, son cosas cotidianas que hacemos. O levante la mano quien no lo hace. Entonces, esa conducta depende de nosotros, y si ya lo estamos viendo que funciona en otros lugares, pues adoptar estas cosas. Es mejor adoptar cosas que estén funcionando bien que cosas que no funcionan bien. Entonces, sí es complicado, somos complicados los humanos,
pero creo que es una parte que nos corresponde individualmente hacer esta introspección y tener un cambio. Y sí se puede. ¿Alguien más? Josué, ¿tu pregunta? Sí, profesora, pues es más como ayer igual nos decían que muchas veces era por parte del gobierno. Estamos viendo, como usted nos platica, que por iniciativa privada pues hay bastante, pues hay un interés porque se está viendo que hay resultados, pero eh, convendría más presentar proyectos a iniciativa privada no sé, que a las instituciones políticas, bueno, a los gobiernos que están presentes, porque como dice, se hizo la agenda y nada más se quedó guardada. Entonces, no sé cómo ahí podría alguno de nosotros, alguien que tiene esta misma formación, que tiene el conocimiento hasta usted, no sé, bueno, poniéndolo como ejemplo, podría llegar a un puesto en el que realmente se puedan aplicar todas las soluciones o alternativas que se están dando, porque, por ejemplo, bueno, es que, no sé, se me hace algo como, pues, algo extraño que se están proponiendo, hay mucha gente interesada, pero pues los que toman decisiones que realmente importan, no están teniendo, pues, las acciones necesarias para que esto se logre. Entonces, no sé qué pasaría ahí. Bueno, pues es un comentario así como que extra, pero es algo que he percibido, que, por ejemplo, nuestras autoridades, hablemos de las leyes, anteriormente, ahora creo que ya está la especialidad de Derecho Ambiental y pues ya tienen cierto conocimiento, pero anteriormente pues son los abogados y los abogados hacen leyes y las hacen muy bien, pero que tengan conocimiento ambiental, esa era una deficiencia. También, a comentario personal, bueno, está Secretaría aquí en nuestra ciudad, está Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, un nombre ribombante, muy impresionante, y quien está a cargo es de informática. Entonces, creo que no va equilibrado esto. Entonces, sí es una parte que se debe resolver muy fuertemente, que por lo menos tenga la autoridad el conocimiento. Igual, es malo comparar, pero a veces también esa comparación te hace reflexionar. En cuanto a currículum, digamos, los alcaldes, por ejemplo, un alcalde, aquí ahora sí estamos viendo el protagonismo de Rivera. Qué bueno que esté, a lo mejor para la fotografía nada más, pero siembra árboles, va a pintar las calles, etcétera. No, pero anda en camioneta y con sus guaruras, me imagino, porque no anda solo, y va toda la comitiva. Pues Ámsterdam y otras ciudades, Suiza, Alemania, etcétera, el gobierno o los personajes de gobierno, pues te das cuenta hasta que llegan al micrófono que es de gobierno. Pero llega él solo o ella sola en su vehículo o en su bicicleta o va en el transporte, a lo mejor la comitiva, y para esa vez utilizaron un auto porque iban 10. Y entonces son cosas que debemos reflexionar. También esa equiparación, ¿no? Que por lo menos tengan un conocimiento previo para la secretaría o el cargo público que le están determinando. No puede ser esto posible porque pues en Secretaría de Salud a lo mejor llega un médico y el médico es especialista y sabrá qué hacer. Pero si estamos hablando de medio ambiente y llegan de informática y no saben cómo tratar estos temas, pues sí es una parte importante que nos lleva a razonar. Entonces, eso también, si es de ambiental, pues que sea de ambiental, si es de derecho, que sea de derecho, si es economista, etcétera, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que allá nos lleva en ventaja? ¿Por qué? Porque si va a ser de ambiente, pues tienes que conocer de ambiente. Si va a ser de, qué sé yo, de otra cosa que puede ser de educación, pues es
una persona que tiene un nivel educativo y ha pasado por ciertos niveles educativos y que tiene un grado profesional y que va a ayudar a la comunidad, pero ya tiene toda la experiencia del mundo en esa área. Y aquí carecemos de eso. Entonces sí, también es un punto importante que debemos tomar en cuenta. Todos. ¿Por qué no hay un presidente de la República que sea físico, químico, médico? Somos abogados. Y licenciado en Derecho, licenciado en Administración, que fue uno de ellos, pero no son todólogos y solamente son quienes nos van a ayudar a dirigir ciertas acciones, pero debe tener por lo menos la capacidad de visualizar toda la problemática que tiene el país, igualmente con cada aspecto, ¿no? Visualización y la disciplina correspondiente a lo que va a funcionar. Creo que eso también es una parte de las que carecemos en Latinoamérica. Muchas gracias. Sí, Josué. André. Yo igual tengo una pregunta de ¿cómo podemos contribuir como ingenieros ambientales si los puestos laborales para nosotros siempre están enfocados a auditorías, a sistemas de gestión de la calidad, a seguridad de higiene, y no hay una oportunidad de que nosotros hagamos un proyecto o que siquiera ejerzamos como ingenieros, ¿no? O sea, nuestros puestos de trabajo están para otras cosas. Cierto. Pues creo que es también tener la iniciativa, porque sabes que ahora lo vimos con los estudiantes, que yo llegué con así ese impulso y que no sé qué, y a ver, tengo estudiantes, y bueno, hay de ingeniería ambiental que ya terminaron prácticas profesionales y unos se están titulando, y servicio social, pero tengo un grupo multidisciplinario precisamente porque es un problema multifactorial. Y entonces han estado dando cuenta, por ejemplo, los de comercio internacional, los de psicología, los de sociología, los de ARPA, que pueden participar. Entonces podemos, si queremos, y también tengamos la visión esta, ustedes que ahora que están por salir, si tengan visión de empresarios, no de empleados. Entonces, no, si buscas un empleo y no te emplean, pues también tener la iniciativa de ser empresarios, porque alternativas hay muchas. Tú sola no lo vas a hacer, pero si tienes un grupo, conjuntas un grupo, pues lo puedes hacer. Entonces ya tienes el conocimiento, adquiriste el conocimiento, bueno, te falta la otra parte, pero que te puedes complementar. Y adelante, tener la mentalidad de empresario. No nos queda otra hasta que no cambiemos la visión que tiene nuestro país, hablemos nuestro país, nuestra ciudad. Entonces, sí, también es tener esa iniciativa, ser proclives, ser promotores de nuevas opciones para los ingenieros ambientales, ingenieros químicos y todos los egresados, porque realmente si nos vamos a formar, pues adelante de nosotros van 100 y atrás de nosotros también. Pero si somos de esos que nos salimos de la fila y buscamos otra alternativa, pues puede ser posible también. Entonces sí, los invito a que sean promotores de esto. No se queden, porque hay iniciativas, vienen ustedes con ideas nuevas que pueden funcionar y pueden funcionar muy bien. Si tienen la iniciativa también, pues participen en los concursos que hay para ustedes, que hay muchos. Ahora la Dirección de Gestión Ambiental está promoviendo estas iniciativas de ustedes estudiantes. Hay forma de también
muchas formas que no teníamos cuando estábamos nosotros estudiantes, pero pueden salir, pueden hacer intercambios, pueden ver otras cosas. Todo depende de ustedes. Todo es de ustedes y pueden hacerlo. Tienen todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Pues sí, ya se la perdieron. Bueno, doctora Betty, pues queremos agradecerte por tu presentación, por todo lo que nos estás aportando. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, pues no nos queda más que agradecerte y posteriormente te pasaré el link para descargar tu constancia. Ya quizás de primero la cargamos en la plataforma y ya te paso vía correo el link para que lo puedas descargar. Pues muchísimas gracias, doctora, y te agradecemos en general por toda tu aportación. Pues muchas gracias, están las puertas abiertas, quien quiera participar, ahí revisen su autoservicios, están los programas de servicio social y práctica profesional, que igual me gustaría que algún día, quien quiera, participe, los estudiantes que están ahora conmigo, están ávidos de lo que estamos haciendo, están participando y tenemos muchos proyectos, como ya les planteé, y están felices porque están haciendo uso de los conocimientos que han adquirido y lo están aplicando. Entonces, ahí tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Saludos. Saludos, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Mm.